Vamos a continuar con el curso de Matemáticas Universitarias 3 y vamos a ver en esta clase, vamos a seguir con las derivadas parciales y la derivación implícita. Continuamos con este ejemplo 7 que fue donde me quedé en la clase pasada. Entonces tengo que f, no, más bien z, es una función de x y de y la vamos a derivar con respecto de r y vamos a aplicar también su segunda derivada. Aquí tengo la fórmula de la clase pasada, que aquí la tengo expresada. Solamente hay que aplicarla. Entonces el inciso A es la derivada de z con respecto de r es igual a la derivada de x con respecto de r, que esto sería igual a 2r. También necesito sacar la derivada de y con respecto de r, que esto es igual a 2s. Entonces pues la sustituyo, entonces sería 2r la derivada de x con respecto de r más 2s la derivada de y con respecto, más bien, perdón, aquí sería de z, perdón, este sería, me equivoqué, aquí sería de z, estoy siguiendo la fórmula de z, y también aquí es una s, la derivada de z con respecto a, de hecho aquí, lo voy a escribir otra vez, de hecho me estoy equivocando, luego empiezo otra vez. Entonces empiezo, que es la derivada de x con respecto a r, es 2r, la derivada de z con respecto de x. Luego sería 2s, la derivada de z con respecto de y. Ahora sí la tenemos bien. Ese sería el inciso A. Para sacar la segunda derivada, tenemos que derivar otra vez el inciso B. Sería b es igual a la doble derivada de z con respecto de r, que sería el equivalente a derivar el inciso A. Entonces, si aplico esta fórmula, me quedaría lo siguiente. Bueno, aquí tengo que sustituir lo que es el inciso A. Entonces ya lo tengo, que será 2r derivada parcial de z con respecto de x más 2s derivada parcial de z con respecto de y. Esto lo tengo que desarrollar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar esa derivada a cada uno de los términos. En esta parte tengo un producto. Entonces sería la derivada del primero, la derivada de 2r sería 2 por el primero. Luego sería más el primero por la derivada del segundo. Entonces aquí sería la derivada de r que aplica a la derivada parcial, la derivada parcial de z con respecto de x. Y bueno, esta es la primera parte y debo aplicarla ahora al segundo término. Entonces, lo aplicamos. Aquí es importante hacer notar que S no depende de R, ¿sí? Son variables independientes, a la diferencia de Z. Z estamos considerando que depende de X y de Y a su vez X y Y dependen de S y R, entonces por eso aplicamos a este término, lo estoy escribiendo, ¿no? Si no dependiera Z de R sería 0, pero en este caso sí lo estamos suponiendo que depende de R. Entonces pasamos al siguiente término, S no depende de R, entonces no va a afectar al 2S, entonces sería 2S, y sería por la derivada parcial de R que aplica a Z de Y. ¿Sí? Ahora falta definir o desarrollar esas derivadas. Lo voy a continuar tal vez por aquí. Entonces tenemos las incógnitas, voy a poner otro color. Tengo que resolver cuánto vale. Sí, lo escribo por aquí. La derivada de r con respecto a derivada parcial de x. Y tengo que resolver también esta con respecto de y. Entonces tenemos esta.
Voy a ver si puedo copiar esta fórmula porque es básicamente aplicar la misma fórmula. Voy a ver si la puedo copiar de aquí nada más para tenerla a la vista. Me permitirá copiar. Creo que no. Pero la voy a escribir. Sí, porque la vamos a escribir. Aquí arriba la voy a escribir con rojo. Sería la derivada de z con respecto de r es igual a, vamos a ver, la derivada parcial de z con respecto de x, porque multiplica a la derivada de x con respecto de r más la derivada parcial de z con respecto de y, de la derivada parcial, aunque creo que la segunda ya es total, bueno, no sé si sigue siendo parcial, de y con respecto de r. Vamos a aplicar esa misma fórmula. Aquí, bueno, sinceramente puede ser algo complicado, quiero que presten atención, que vamos a ver esta ecuación. Voy a poner en círculo lo que quiero que vean que es como importante, ¿no? Estoy aplicando la derivada z, entonces aquí voy a escribir lo que es la z, ¿no? Estoy aplicando la derivada de z con respecto de r. Sustituí aquí en un circulito, puse lo que estoy derivando. Por otro lado, quiero que vean la fórmula que estoy aquí por derivar. Esta fórmula sería el equivalente a la z. Si te fijan, estoy aplicando la derivada, le estoy sacando la derivada a algo con respecto de r. Por aquí arriba tengo la derivada de algo con respecto de r, o sea, es exactamente igual. Lo que debo hacer es sustituir esta derivada de z con respecto de x en la ecuación de aquí arriba, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Entonces empiezo. Es la derivada parcial de x, todavía no escribo la z. La z, acuérdense que es el argumento de lo que estoy derivando, entonces lo voy a escribir así. La derivada de, y de hecho, bueno, si la tengo bien, de r z de x, que multiplica a esto. ¿Sí? Ok, vamos bien. Luego tenemos que aplicar la siguiente, sería más la derivada de y aquí se deriva con respecto de z, que es el argumento de la derivada, y en este caso es otra vez esa derivada. Quiero que ustedes también presten ese cuidado, ¿verdad? De que no se estén equivocando. Luego sigue por la derivada de y con respecto de r. Sería así. Ahora, ¿qué más tendremos? Bueno, continuamos. Por otro lado, en la que sigue, tenemos otra vez la derivada. Voy a ver la fórmula. Esto es bastante a veces complicado de ver. Aquí otra vez la derivada con respecto de x y se pone el argumento. Y luego sería por la derivada de x con respecto de y más la derivada con respecto de y y aquí sería de r. Se quedaría así. Ok, ya que lo tenemos así, pues puedo seguir simplificando. Aquí hay que recordar que la x, si fijan aquí ya está muy largo esto, voy a apuntarlo aquí. Habíamos dicho que la x es igual a r cuadrada más s, r cuadrada más s cuadrada, y la y es igual a 2rs. Entonces, pues simplificamos, ¿verdad? En la ecuación que acabamos de obtener necesitamos la derivada de x con respecto de r, y de hecho aquí creo que aquí va una r, ¿verdad? En este término hay que tener mucho cuidado porque es este término el que está aquí, sería la derivada de r con respecto de
x con respecto de r, entonces aquí va una r, ¿sí? Una r. ¿Sí? Por eso les digo que me gusta pasar la fórmula para básicamente irlo acopiando, porque si no uno se hace bolas. Entonces le seguimos, necesitamos la derivada de x con respecto de r, que esto es igual a 2r. También necesito la derivada de y con respecto de r, esto es igual a 2s. Sustituyo, esto va a ser igual a, por un lado aquí tengo la doble derivada de z con respecto de x por la derivada de r, x a la x con respecto de x con respecto de r, 2r, más la derivada de y con respecto de x sería 2s por la derivada de z, aquí pongo de x de y. Así se escribiría. De este lado tengo la derivada de x con respecto de r, es 2r de la derivada parcial de con respecto de x y con respecto de y, más 2s de la segunda derivada de la derivada parcial de con respecto de y cuadrada. Ya que tengo estos términos, los tengo que sustituir aquí arriba, ¿no? Si se fijan, esto ya se está volviendo ya muy largo. Entonces, pues empecemos. Voy a ponerle aquí tal vez un verde. Continuamos con lo que necesitamos. Sería, tengo el 2, la derivada, este es un 2, de la derivada de z con respecto de x más un 2r que multiplica a este término que lo acabamos de desarrollar, que es igual a esto, ¿verdad? Sería la derivada parcial, la segunda derivada con respecto de x al cuadrado de 2r más 2s de así de x de y más 2s, y ahora necesito este término que lo expresé aquí, ¿sí? Entonces sería más, no, más bien por 2r de 2, aquí la derivada parcial de x de y más 2s la segunda derivada de z con respecto de y cuadrada. Tenemos así. El siguiente paso que hay que simplificar. Aquí yo creo que me conviene, voy a ver si lo escribí bien antes de borrarlo. Yo lo veo bien y aquí yo lo veo bien. Voy a borrar estas ecuaciones, ¿sí? Para escribir abajo. Lo malo de esta clase de ecuaciones parciales, que se fijan están un poquito largo. No es difícil, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí les sigo. Básicamente ya hay que simplificar o hay que desarrollar. Aquí tengo 2, la derivada parcial de z con respecto de x, más, aquí sería un 4r cuadrada, la segunda derivada de z con respecto de x, más 4rs, la derivada de la segunda derivada con respecto de x y de y, más, aquí sería 4rs, la segunda derivada con respecto de x y de y, más 4s a la cuarta, la segunda derivada de z con respecto a y cuadrada. Ahora hay que, pues, sigo simplificando. Básicamente aquí yo ya no puedo hacer nada, lo escribo. 2 sería 2, la derivada parcial de z con respecto de x, es un 2,
más 4r cuadrada, la segunda derivada de z con respecto a x, más 8rs, la segunda derivada de z con respecto de x y de y, hasta me canso, ¿no?, de decirlo esto, más 4s, aquí yo no sé por qué puse a la cuarta, es al cuadrado, y sería al cuadrado, y sería así. Este sería el resultado, ¿no? Parece bastante complicado. Vamos. No sé si lo podamos hacer en Maple. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, lo voy a intentar hacer en Maple. Sinceramente, yo no he hecho esta en Maple. Vamos a ver si sale. Aquí ponemos Maple. ¿Sí? A ver si puede resolver este problema. Bueno, el resultado es este. Ya el resultado está aquí. Es este. Vamos a tratar de encontrar este resultado nosotros. Bueno, entonces vamos a definir. Vamos a abrir una nueva hoja. Voy a hacer letra más grande. Y vamos a copiarlo. Entonces tenemos una función z. Bueno, voy a definir una ecuación de f que depende de... bueno, voy a poner así. Que y depende de x y de y. ¿Sí? Y a su vez, x depende de ¿qué? De r, s. Y depende de r, s. Aquí sería r. Ok, tenemos así. Nos dice que derivemos f o z con respecto de r. Entonces sería diferencial de f o de z, como lo quieran ver, pero con respecto de r, ¿verdad? R. Punto y coma. Me da este resultado. Sí, lo que aquí parece un poco complicado, pero este término, a ver, bueno, le sigo, ¿no? Este en principio ya sería un resultado que en sí no se parece al que tenemos, pero hay que hacer una sustitución, sustituir, y aquí vamos a decir lo que vale x. Nosotros vamos a decir que, vamos a abrir paréntesis de cuadrito, vamos a decir que x es igual a una r al cuadrado más s al cuadrado, y también vamos a decir que y, aquí es importante poner los paréntesis porque desde el inicio lo definimos que es una función de r y de s. Hay que ponerlo así. Bueno, esperemos, ¿no? Sería de r, s, y esto es igual a 2 por r por s. Y vamos a sustituir, vamos a ponerle aquí una sol 1, tenemos que definirlo, ¿no? Aquí doy enter, y aquí sería un sol 1, y me da este resultado. Vamos a ver. Aquí no me lo... a mí no me está gustando no me gusta como me lo está mostrando, pero esta que está aquí, esta notación, bueno, voy a seguir expandiendo, voy a poner simplify para simplify, porque de todos modos no lo desarrolló. Aquí está, simplify. Si se fijan, me da un 2r, y aquí tengo algo, ¿no? Lo que no me gusta cómo lo estoy expresando, pero esta sería la derivada de la función con respecto de r, ¿sí? No, perdón, con respecto de x. Aquí me dice que esto es un 1, ¿sí? Este es un 1 que me representa el primer espacio de la dependencia de, ¿dónde está? De z, o sea, este sería el 1 y este sería el 2. O sea, lo que me refiero es que esta cantidad que está aquí
sería la derivada de z con respecto de x, y x esta sería como viene un 2, que es el segundo espacio, sería la derivada de z con respecto de y, ¿sí? Entonces, vamos a ver si lo pudiera, a ver, voy a decir que esto sigue siendo la sol 1, y así sol 1. Voy a ese sol 1 que todavía parece un poquito extraña, voy a decirle que es la sustituir, ya me dio, pero vamos a ver si lo puedo hacer más entendible. Vamos a decir que todo esto es igual a zx, que es la derivada de z con respecto de x, la voy a poner así, más, esta la voy a poner, bueno, si la dejo, coma, y toda esta parte es la z con respecto de y. Z con respecto de y voy a agarrar la sol 1. A ver si con esto parece más entendible. Aquí en Maple le está costando trabajo, digamos, hacer esta sustitución. Mejor lo dejo así. Y vamos a ver si me dio. Me debe dar 2r por la derivada de z con respecto de x. Esto es la derivada de z con respecto de x. Sé que es x porque aquí tiene un 1. Y es un 1 el primer argumento. Entonces, creo que no ayuda mucho. Entonces, la solución la tengo es en la primera. Es 2 la derivada de z con respecto de x. Y la segunda sería 2s por la derivada de z con respecto de y. Aquí tengo la derivada de z con respecto a la segunda variable, que la segunda variable es una y, ¿verdad? Parece un poco complicado de verlo así, ¿no? Entonces, a la solución 1, yo le voy a aplicar la segunda derivada. También yo lo podría hacer de la siguiente manera. Bueno, voy a escribirlo así. Y creo que la segunda derivada se escribe con el símbolo de no. Creo que se escribe con este. Ahora vamos a buscar en la ayuda cómo se escribe una segunda derivada. ¿Sí? Y se escribe con el símbolo, estoy buscándolo, sí, es un símbolo como de pesos o de dinero, y sería aquí, tendría aquí, sería así. Esa sería la segunda derivada, que parece algo complicado. Entonces, bueno, tenemos que vamos a hacer que es la solución 2. La solución 2 es esa, y vamos a seguir desarrollando. Vamos a ver si la puede hacer. Yo lo veo un poquito complicado. Como les comento, Maple ayuda, pero pues tampoco hace maravillas. Vamos a ver si puede encontrar algo. Ya lo sustituyo a lo que yo tenía, y aquí no me está dando el resultado correcto. Parece como que se quedara en la primera derivada, ¿sí? No veo que me saque la segunda. Se fijan, el resultado es igual al del problema anterior, ¿no? O sea, no parece que no lo puede resolver de manera correcta. Voy a hacer un intento más, pero creo que no tiene mucho caso hacerlo en Maple. O sea, otra opción es que yo derive el resultado anterior. Si yo resuelvo el resultado anterior, digamos, aquí fue lo que hice. Mira, agarré el resultado anterior y lo derivé con respecto de R. Aquí pareciera que tiene más forma, ¿verdad? Pareciera que tiene más forma. Vamos a ver simplificarlo. Para simplificarlo hay que hacer estas sustituciones. Tenemos que aquí agarrar la solución 2 y sustituirlo con lo que vale x y y. Aquí sería la 2 y sería así. Me da, es 4 por la derivada de z. Si se fijan, aquí viene un 1, 1, que quiere decir o sea, que se deriva dos veces con respecto de x. O sea, z, la derivada de z con respecto, aquí no sé si puedo escribir, pero
Bueno, este término sería el equivalente a, vamos a ver si lo tengo igual. ¿Dónde estamos? Aquí. Sería un 4. Sería este, un 4r cuadrada, se me daría un r cuadrada. A ver, según yo es este. R cuadrada. 4r cuadrada por la segunda derivada con respecto de x. Entonces, si dio, aquí hay un 8, que es la derivada con respecto de x y de y. Es 8rs, la derivada de x y y. 8rs, la derivada de x y y. Que este también está correcto. Luego sería un 4. Y se deriva dos veces con respecto de y. Aparece un 2 que corresponde a la y. Y será 4s y la doble derivada con respecto de y, que es este que está aquí. Y el último término es este, es 2, la derivada de z con respecto de x. La derivada de z con respecto de x. Bueno, así da. No me gusta que, bueno, lo expresa una notación extraña, pero solamente es como, pues, entenderle, ¿verdad? Entonces, parece que funciona así, ¿no? A la solución la aplicó la derivada. Okay, bueno, lo que más me gustó esto es que, bueno, comprobamos que lo tenemos bien hecho. Vamos a la derivación implícita. Aquí les paso dos fórmulas para la derivación implícita. Por un lado tenemos cuando tenemos una función que depende de dos variables, de x y de y. Y la segunda es cuando depende de x, y y z, tres variables. Apliquemos a este primer ejemplo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer, bueno, en este ejemplo 8 es que hay que verificar cuántas variables tengo. Aquí yo puedo decirle, pues depende, tenemos dos variables, que es la x y y. Entonces yo puedo decir que f, no me gusta más con oscuro, sería f de x, y es igual a x cúbica más y cúbica menos 6xy, ¿no? Hay que formar la x de tal manera que sea igual a 0, ¿no? Entonces se fijan, esto es igual a 0 y ya tenemos la definición correcta. El segundo paso es necesitamos la derivada de f con respecto de x, que sería la derivada de f con respecto de x, y esto es igual a un 3x cuadrada menos 6y, y necesitamos la derivada de f con respecto de y según la fórmula que está aquí. Esto sería un 3x cuadrada menos 6x, ¿verdad? Entonces ya finalmente sustituyo en la fórmula, que sería aquí es fx, sería la derivada de tengo muy mala memoria, de y con respecto de x es igual a menos fx entre fy. Aquí está un menos, lo separé algo. Entonces sería 3x cuadrada menos 6y negativo, que divide a un 3x cuadrada menos 6 menos 6x. Perfecto. Y ahora pues podemos simplificar. Yo creo que también lo pudiera hacer en Maple, pero se fijan, no sé, siento que pudiera ser más complicado entenderlo, porque la notación, a mí me gusta mucho Maple, pero obviamente hay que, de repente lo pone de una forma que a nosotros no parece natural verlo. Aquí sería un 2x. Y esta sería la solución. Voy a verificar con mi apunte, nada más, para no equivocarme, o bueno, para ver si no me equivoqué. Vamos bien, ese es correcto. Y bueno, sería la derivada parcial. Sigue este ejemplo 9. Tenemos que sacar la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. Entonces aquí podemos ver que también esta es una función que depende de tres variables x, y, z, y bueno, es más fácil derivado implícitamente, entonces debemos aplicar estas fórmulas. Entonces lo primero hay que construir una función f de x, y, z que se iguale a 0. Entonces empezamos. Sería f de x, y, z es igual a x cuadrada más y más bien cúbica, ¿verdad?
cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz menos 1. Y esto obviamente es igual a 0. Después debo sacar las derivadas de f con respecto de x y z. Y y, bueno, para tener todos, es con x, y y z. Las voy a escribir. La derivada con respecto de x es igual a un 3x cuadrada más 6yz. La derivada con respecto de y sería un 3x cuadrada más 6xz. Y la de z sería un 3z cúbica más 6xy. Lo tengo así. Ahora que lo tengo, pues es simplemente sustituir en la fórmula, es xz. Entonces sería la derivada, de hecho se me olvidó aquí. Yo les recomiendo que hagan su formulario y como les he comentado en estas clases, es importante que ustedes hagan sus apuntes, ¿verdad? Para que, bueno, a mí me gusta hacer un formulario con los más importantes. Y aquí creo que va con respecto a z, a ver si lo puse bien. Sí, z, sí. Entonces básicamente sustituir, ¿verdad? Ya tenemos esos resultados. Aquí sería 3x cuadrada 6yz que divide a un 3z cúbica más 6xy. Y la derivada de z con respecto de x, creo que aquí sería con y. Si es y, entonces sería 3x cuadrada más 6xy se divide siempre entre la z con respecto, más bien la f con respecto de z. Aquí sería más 6xy, ¿verdad? Obviamente aquí podemos sacar como factor común el 2 y simplificar, pero bueno, creo que lo voy a dejar así. Se puede sacar factor común, se puede simplificar un poquito más. Vamos a ver ahora las derivadas direccionales y el vector gradiente. Entonces, las derivadas direccionales es como la magnitud de la intensidad en cierta dirección. Y bueno, básicamente es esta forma. Le voy a dejar de tarea que también me busquen qué significa una derivada direccional. Quiero que también ustedes investiguen un poco y vean un poquito de las definiciones. Notas de tarea, aparte de los ejercicios, les voy a pedir que investiguen qué es un gradiente o sus aplicaciones y qué es una derivada direccional. O sea, nada matemático, solamente quiero que en un enunciado también corto, no quiero una hoja de eso, dos renglones, no sé, 3, no me interesa una definición muy larga, ¿no? Tal vez las aplicaciones podrían ser más, ¿no? Pero quiero que más se queden con la definición y la importancia, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar esta derivada direccional. Tenemos f que depende de x y y, depende de la siguiente manera. La derivada direccional se expresa de esta manera. Y aquí es el teorema 3 que está en la sección 14.2, me dice 14.6, perdón, me dice la definición. Entonces aquí yo les escribí diferentes definiciones. Yo quiero que ustedes lean el libro y vean las múltiples definiciones, pero yo voy a aplicar directamente esta fórmula que estoy aquí seleccionando, porque me está dando un ángulo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sacar la derivada de f con respecto de x y multiplicarla por el coseno del ángulo. O sea, lo que debo de hacer es la derivada direccional de f de x, y, la derivada direccional alrededor de, o sea que estoy siguiendo un vector 1. Entonces sería así. Y esto sería igual a, voy a escribir la fórmula otra vez, la derivada de x y sustituye en 1, 2 coseno de pi 6. Luego sería más la derivada con respecto de y debo evaluarla en 2, 1 por el seno de pi 6, entre 6, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que derivar con respecto de x. F con respecto de x es igual a 3x cuadrada menos 3y, y f de y es igual a
menos 3x más 8y, ¿verdad? El siguiente paso es, tengo que evaluarlo, ¿verdad? Bueno, lo voy a evaluar aquí mismo. Entonces tengo eso, un 3 menos 6 menos 3 más 16, ¿verdad? X vale 1 y Y vale 2. A ver si no me equivoqué. Aquí sería un menos 3 y aquí sería un menos 14, si no me equivoco. El siguiente paso es pues sustituir. Básicamente tengo que, aquí le puedo seguir. Tengo menos 3 coseno de pi entre 6 menos 14 de el coseno, no, más bien seno de pi entre 6. Vamos a buscar cuánto vale ese coseno. Lo voy a hacer aquí en la calculadora. Lo voy a usar como calculadora aquí. Entonces, vamos a ponerlo por acá. A ver si me lo saca. Bueno, de una vez que me lo haga aquí. Sería menos. Aquí tengo. Obviamente ustedes pueden usar su calculadora. Menos 3 por el coseno. Creo que aquí se escribe con mayúscula, no estoy seguro. Entre 6 menos 14 por el seno de pi entre 6. A ver si me lo evalúa. Sí me está dando el resultado. Aquí no apunté el resultado, me hubiera gustado apuntarlo. Ok. Lo voy a resolver también en la computadora por si me equivoqué. Entonces, bueno, el resultado de esto, bueno, aquí lo voy desarrollando, ¿verdad? Para tenerlo. Vamos a escribirlo aquí. Lo voy a poner por acá. Tengo que voy a copiar. A lo mejor sería raro que me equivocara en la derivada, pero bueno, ya ven que me he equivocado últimamente. Entonces, bueno, sirve que probamos Maple. Entonces tenemos que derivar. Sería x, vamos a ponerle problema 2. Entonces aquí sería f es igual a x cúbica menos 3x por y más 4 por y al cuadrado. Tengo esa ecuación. Según la fórmula, debo derivarla con respecto de x y de y. Entonces sería sería, voy a poner directamente, la solución es igual a la diferencial de f con respecto de x por el coseno de pi entre 6 más el diferencial de f con respecto de y con el seno, ¿verdad? Sería de y con el seno. Sería así. Aquí obviamente falta sustituir en 1 y 2. Entonces aquí sería sustituir la solución, también sería x es igual a 1, y es igual a 2 en la solución. Y me quedaría así. Creo que veo diferencias. Sí, de hecho tengo diferencias. Debí haber cometido un error. Vamos a ver en qué me equivoqué. Las derivadas, o sea, no me está dando igual. Seno, pues no veo que. La derivada me daría. A ver, vamos a ver si lo escribí bien, ¿no? Vamos a ver. 3xy. La primera derivada tengo que es 3x al cuadrado menos y. Así la tengo bien. 3 y 3.
sí está bien. La otra, sería con respecto a y. Y vamos a ver si le escribí bien. Sí, yo no veo error. El siguiente paso pues sería la sustitución. De hecho, me parece extraño que me haya equivocado, pero bueno, no me está dando. Tal vez me equivoqué en la sustitución. Vamos a hacer que lo haga la computadora. Ah, pues de hecho aquí es 13, ¿verdad? Miren, ahí les digo. Entonces, aquí sería... Ah, pues ya vi el error. Miren, aquí es un 13. Les digo. 13, ¿no? Dice un error básico. Entonces aquí es un 13. 13. Entonces, si lo sustituyo en la de arriba, aquí es un 13. Y ya coincide con mi resultado. Así, ya, estamos bien. Me debía dar eso. Bueno, ok. Entonces estamos bien. Bueno, ya. Lo chequé en Maple. Vamos a hacer el ejercicio del gradiente. El gradiente es derivar, o sea, vamos a colocar en un vector la derivada con respecto de x, en la componente y en la componente y es la derivada con respecto de y. Aquí está especificado, ¿no? Lo vamos a acomodar en un vector y bueno, también de tarea les voy a pedir tal vez la aplicación de un gradiente, ¿no? Alguna aplicación pequeña. Entonces, perfecto, aquí no sé por qué puse esto. Más bien la definición de arriba, pero bueno, vamos a aplicar el gradiente. El gradiente es muy fácil de utilizar. Entonces, tengo que aplicar la derivada con respecto de x, de f, sería el coseno de x más y exponente de x, y la derivada con respecto de y sería x de y, ¿verdad? X, aquí me falta una y así. Esa es la derivada, ¿no? Antes de seguir, pues voy a verlo, ¿verdad? Me he equivocado, entonces la checamos. Este sería el problema 3. Problema 3 sería problema 3. Y aquí sería el diferencial de... bueno, tengo que definir cuánto vale f. F es igual a el seno de x más el exponente de x por y. Sería así, y ahora sí vamos a derivar. Sería la diferencial de f con respecto de x, así, y la derivada con respecto de y sería así, y vamos a ver si lo tengo bien. Aquí lo tengo. Sí, estoy bien la y estoy en lo correcto. Ok. Ya que lo tengo así, pues básicamente tengo que acomodarlo en un vector. Entonces, el gradiente de f es igual a, abro paréntesis, coseno de x más y exponente de xy, y el vector, digamos, unitario, que yo imagino que lo vieron en matemáticas. Esto lo deben haber visto en... Bueno, se ve en... No sé si matemáticas universitarias o no, supongo que sí. Y también se ve en mecánica, ¿no? Colocar en planos, vectores en 2 dimensiones, ¿no? Aquí sería x de xy, j, ¿no? Y ya sería el resultado del gradiente. Nos dice que determinamos la derivada direccional. De seguro me quise poner esto, porque la derivada direccional, esta es la derivada direccional que vimos anteriormente, se puede definir como el gradiente multiplicado con un producto punto con respecto de un vector unitario. Un vector unitario se define así, ¿no? Entonces es el gradiente producto punto vector unitario. Vamos a continuar con el ejemplo 4. Vamos a sacar la derivada direccional de f en el punto 2,1 en la dirección 2 y más 5j. Entonces, para esto vamos a escribir que es la derivada direccional del vector en la dirección u. Aquí se refiere al vector unitario de la función f de x, y, que podría ser expresado como el gradiente de f producto punto
el vector unitario u. Ese vector unitario u está definido como 2i más 5j entre... Bueno, de hecho escribo la definición antes de escribir esto. Sería b entre el valor absoluto o la magnitud de b, que esto sería esa magnitud de b sería igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 29, ¿verdad? Sí, es 29 raíz. Entonces aquí sería 2i más 5j entre raíz de 29. A ver, vamos aquí ejemplo 4, nada más para verificar, ya que me equivoqué en el pasado, no vaya a ser, que sería 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, por si aquí caso. 29, sí, más vale. Entonces vamos a hacer ese producto punto, pero para esto necesito sacarle gradiente. El gradiente de f es igual a la derivada de f con respecto de x de y más f de y de j, ¿no? Entonces aquí escribo x sería 2xy cúbica y la siguiente sería un 3y cuadrada x cuadrada menos 4. Perfecto. De yes, sí. Ok, también es importante que esto deben estar evaluadas en x igual a 2 y y es igual a 1. Lo voy a poner aquí. Bueno, también para verificar que no me equivoque, ya ven cómo ha estado últimamente. Definimos f, que es igual a x al cuadrado por y cúbico. Obviamente ustedes lo pueden hacer en la calculadora, no es necesario Maple. Entonces sería el diferencial de f con respecto de x sería así. Estamos bien, y esto debo sustituirlo, vamos a sustituir de x igual a 2, y igual a menos 1, y esto da menos 4. El siguiente término es con respecto de y esto da 8. Perfecto, entonces tenemos que por un lado el gradiente ya evaluado, esto es igual a menos 4i más 8j, ¿verdad? Tenemos así. Por otro lado tengo que el vector unitario es u, aquí lo voy a repetir, 2i más 5j entre raíz de 29. Ya finalmente tengo que hacer el producto punto. El producto punto, como lo vieron en sus clases de mecánica, lo ven en mecánica y en matemáticas, supongo que universitarias 1, tal vez, vieron que es multiplicar elemento a elemento, o sea, las i's con las i's y las j's con las j's. Entonces sería menos 4 por 2 entre raíz de 29 y más 8 por 5 entre raíz de 29 j. Ahora tenemos que, bueno, voy a utilizar supongo que no hay mucho que simplificar. Aquí sería menos 8 raíz de 29 y más 40 raíz de 29 j. Pero aquí se me está olvidando, ¿no? En un producto punto ya no es un resultado vectorial, ¿verdad? Es un producto punto y el resultado debe ser un escalar. Estaba escribiendo la i y la j. Entonces,
aquí sería así. Así. Entonces esto sería un 32 arriba, 32 raíz de 29. No sé si tenga yo apuntado el resultado. Sí, este sí lo tenemos bien. Entonces aquí tenemos este resultado. Vamos a hacer otro más. Vamos al ejemplo 5. Aquí ya tenemos una función de 3 variables. Entonces primero vamos a sacar el gradiente. Nos piden otra vez determinar el gradiente y la derivada direccional. Entonces el gradiente de f es igual a f de xy más f de y j más f de z k, ¿verdad? Entonces f de x es igual a seno de y z, f de y es igual a xz coseno de xy, y f de z es igual a xy coseno de yz. Voy a verificar que no me equivoqué. Vamos al ejemplo 5. Ejemplo 5. En el ejemplo 5 tenemos que f es igual a x por el seno de y por z. Entonces el diferencial de f con respecto de x, estoy bien. Con respecto de y también estoy bien, y con respecto de z, perfecto. Entonces estamos bien. Esa es las derivadas. Voy a escribir el gradiente. Vamos a escribir aquí el gradiente. De hecho, Maple ya puede encontrar el gradiente. Vamos a ver cómo calcula el gradiente. Bueno, según Maple, el gradiente se calcula así. El gradiente, y aquí pongo sus derivadas, y aquí vamos a poner la función que yo quiero sacar el gradiente, f. No, aquí no me lo está haciendo. Lo más seguro es que este gradiente esté dentro de otra subpaquetería. ¿Sí? Está en una paquetería que se llama cálculo vectorial. Entonces, para poder hacer uso del gradiente necesito hacer llamar esa paquetería. Entonces aquí está. Este es el gradiente. Entonces, el siguiente paso que hay que hacer es este gradiente. Vamos a evaluarlo en x igual a 1. Tenemos que sustituir aquí. X es igual a 1, y es igual a 3 y z es igual a 0, ¿no? Tenemos que hacer esa sustitución. Lo voy a un poquito de tos el día de hoy. Bueno, entonces sería así. Sustituir x igual a 3 a 1, perdón, y es igual a 3 y z es igual a 0, y lo voy a sustituir en el gradiente. El gradiente lo había definido como G1. Aquí vamos a poner simplify y me da un resultado de 3, ¿sí?
Son 0, 0 y 3. Nada más en K tiene valor de... Bueno, creo que es obvio, ¿no? Creo que para qué lo hice. Z es 0, se hace 0 esto. El seno de 0 es 0 y me quedaría este término y ya me quedaría que el gradiente es igual, el gradiente de f es igual a 3 dirección K. El siguiente paso es debo sacar el producto punto con el vector unitario. Hay que definir el vector unitario. Vector unitario habíamos dicho que es el vector b que divide a la magnitud de b. Entonces sería i más 2j menos k que divide a la raíz de 1 más 4 más 1, ¿verdad? Que sería un 6. Entonces sería i más 2j menos k que divide a un 6. Entonces cuando hago el producto punto de f, producto punto, ese vector unitario, es elemento elemento, entonces me va a quedar un 3, o sea no existe ni i ni j, entonces no los escribo, sería un menos 3 entre 6 que me da un medio, menos un medio. Ese sería el resultado. No sé si lo apunté en mis ejemplos. Creo que... ejemplo 5. No lo escribí, pero bueno, no creo que me haya equivocado. Perfecto, entonces vamos al ejemplo 6. Maximización de la derivada direccional. Entonces, aquí tengo, ustedes también vieron, me imagino que ya lo vieron, ¿qué es el producto punto? También lo ven en mecánica, cuando ven la ecuación de trabajo. En mecánica, bueno, yo soy físico, por eso me acuerdo mucho de esa mecánica 1, y además como ya he dado por muchos años mecánica 1, no sé si está mecánica 2, pero bueno, he dado pura mecánica en cuestión de física. Cuando vemos la ecuación de trabajo es igual a la fuerza aplicada, producto punto la dirección de aplicación de la fuerza, y habíamos visto que esto es igual a la magnitud de F por R por el coseno del ángulo de aplicación, ¿verdad? Tenemos, bueno, esa sería la fórmula. Por ejemplo, Z es el movimiento, ¿verdad? Tenemos aquí que se mueve en Z, o sea que está aquí en Z, perdón, R, se aplica una F, y este es el ángulo, ¿no? De la aplicación entre el movimiento y el objeto, ¿no? Estamos moviendo un objeto. Y bueno, es un producto punto. Entonces aquí básicamente al aplicar el gradiente producto punto U, se aplica la misma fórmula, es el valor, la magnitud del gradiente por la magnitud del vector unitario. Bueno, y como es un vector unitario, su magnitud es 1, ¿no? Esa es la propiedad de los vectores unitarios y llegamos a esta ecuación tan simple. Vamos al ejemplo 6. Entonces nos pide primero que calculemos la derivada direccional. Entonces, pues como ya le hemos visto, la derivada de U con respecto de F, Y es igual al gradiente de F de 2,0 vector unitario con respecto de U. Ok, aquí no nos están diciendo bien para qué dirección es, ¿no? Hay que calcularlo, ¿sí? Entonces, lo voy a calcular. Primero hay que graficarlo. Entonces aquí tenemos el 2. Bueno, lo voy a graficar. Aquí es que las tenemos, aquí tenemos las X, aquí tenemos las Y. El punto P está en X igual a 2. Voy a poner que aquí es un 2. Bueno, lo voy a hacer más grande, aquí sería un
2, aquí hay un 1, ¿verdad? Y aquí está el 1/2. Bueno, lo voy a poner así. Y de este lado tenemos voy a decir que este es un 2 y aquí está un 1 en Y. Entonces el punto P está en x igual a 2. Aquí vamos a ponerle y P es igual a 0. Aquí está el punto P. Ahora tenemos el vector Q que está colocado en x igual a 1/2. Aquí está un medio y estaría por acá. Voy a ponerle aquí con otro color. Aquí estaría Q. Entonces se va a aplicar en esta dirección. Este sería U. Para calcular este vector U, la operación como... No sé, no sé si llevarían la clase de... Bueno, también esto se ve en mecánica. No sé si usted lleve la clase de vectores, tal cual. Pero bueno, esto se ve en mecánica, que básicamente es una resta de puntos, que sería U es igual a Q medio menos P, que sería 0,2. Sería así, que es una resta, ¿no? Ustedes lo pueden ver cuando ven resta de vectores y básicamente les va a dar digamos, aquí tengo esto. Si fijan, es una resta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que U es igual a un medio, y aquí sería lo voy a escribir otra vez para que vean. Entonces, así sería U es igual a un medio I más 2J menos, bueno, 0 I menos 2J. Entonces U es igual a un medio de I y la J pues se hace 0. Entonces tiene esta dirección, aunque bueno, me parece un poco raro que solo tenga dirección I. Si yo veo que está inclinado, no sé si lo habré dibujado mal. A ver. J. Creo que lo dibujé mal, ¿no? Porque, a ver. 2, 2. De hecho lo escribí aquí mal, ¿no? Porque así me está dando que tiene solamente dirección I. Pero yo en mi figura veo que está inclinado. Mi error fue que la P es un 2, 0. Y aquí le escribí 0, 2, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, también ayuda a los dibujos porque pues en el dibujo me di cuenta que estaba mal, ¿no? O sea, me daba que tenía solamente una componente. Aquí sería 2i y aquí no hay en K, no, en J, perdón. Entonces la U es igual a menos un medio i más 2J. Tengo esa dirección. Ahora, ¿qué más? Bueno, necesitaría sacar el vector unitario. De hecho, aquí puse una U, pero esto hay que comprobar que sea unitario. Ya puse la U, pero no en sí. El vector unitario, mejor lo voy a cambiar a la B, porque el libro utiliza la U como si fuera un vector unitario. Aquí en principio yo no sé si esto es un vector unitario, eso lo defino como B. El vector unitario debe cumplir esta regla, que sería B entre esta cantidad, ¿verdad? Entonces, esto me da, lo voy a poner aquí bueno, lo escribo, sería un medio de I más 2J que divide a la raíz cuadrada de 1 sobre 2 al cuadrado más 2 a la cuarta, ¿no? Vamos a ver cuánto vale esta raíz. Voy a utilizar Maple como calculadora. Entonces tengo SQRT de 1 entre 2. Bueno, aquí sería 4 más
es un 2, ya se me olvidó, tengo muy mala memoria, si es un 2 al cuadrado, que son 4, y esto me da raíz de 16, ¿sí? Vamos a ver, me da menos 1 sobre 2 y más 2 otra sobre raíz de 17 entre 2. Ok, eso sería U. Por otro lado, tenemos aquí el vector tenemos el gradiente. A ver, nos pide la razón de cambio, ¿no? Entonces la razón de cambio es pues de hecho ya la había escrito. Entonces necesito encontrar la derivada de f con respecto de x, que sería el exponente de y la derivada de y con respecto de x sería sería esto. Tengo que evaluarlos en el punto donde se está aplicando. Entonces sería, el punto es 0 y 2, entonces 2 y 0, entonces y es igual a 0, 1, y aquí sería y es, o sea, lo que estoy haciendo que x es igual a 2 y y sea 0. Entonces en la siguiente sería un 2. Entonces el producto punto de esto sería lo escribo aquí, derivada direccional de f de x, y es igual a, voy a escribir aquí el vector 1, 1i más 2j, producto punto menos 1/2 de i más 2j, que divide a raíz de 17, y aquí el 2 lo puedo subir arriba como por regla de la tortilla, ¿no? Entonces pues multiplico, sería las i con las i, sería menos 1/2 más 4, todo esto por 2, que divide a la raíz de 17, ¿sí? Entonces pues voy a simplificar, bueno, voy a multiplicar todo por 2, sería menos 1 más 8 entre raíz de 17, y esto me daría un 7 raíz de 17. Eso es lo que me está dando a mí. El siguiente me pide dice la dirección de máximo cambio. La dirección de máximo cambio se define como la magnitud de f, ¿sí? La magnitud de f. Entonces la magnitud de f, este es el inciso A. El inciso B, la dirección de máximo cambio es simplemente la magnitud del gradiente de f, que es 1 más 2 a la cuarta, y sería raíz de 5. Y ese sería el resultado de la B. Puse 1 y 2 porque, bueno, ya está evaluado la función f de xy. Les recomiendo que ustedes también lo hagan en sus cuadernos. Nos pide que demos la dirección de máximo cambio. La dirección de máximo cambio es el gradiente. Su magnitud es la máxima magnitud que podría tener en esa dirección. Entonces nos pide que calculemos el gradiente de t. Ese es el inciso A. El gradiente de t evaluado en 1,1, menos 2. Entonces, ¿qué sería t de x y más t de y j más t de z k? Perfecto, y bueno, pues empecemos, ¿no? Tengo que
voy a escribir aquí t otra vez. T es igual a 80 de 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada elevada a la menos 1, ¿verdad? Es equivalente esta forma con la que le escribí. Entonces, t de x es igual a... Esta es una regla de la cadena, ¿no? Aquí yo estoy suponiendo que ya saben derivar, ¿no? Obviamente, pues ya pasaron por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ya derivar es, pues, ya deben haber utilizado muchas derivadas, ¿no? Entonces, pues empecemos, la regla de la cadena, la derivada, digamos, interna. Bueno, empecemos con la externa, sería que un 1, si le resta sería menos 80, 1 más x cuadrada más y cuadrada, aquí me falta un 2, más 3z cuadrada a la menos 2, y sigue después la derivada interna, que es un 2x. La derivada con respecto de y es un menos 80, 1 más x cuadrada más más 2y cuadrada más 3z cuadrada de menos 2 de un 4y. La de z es igual a un menos 80, 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada a la menos 2 por un 6z. Ahora esto los debo evaluar en x igual a 1, y igual a 1 y z igual a menos 2. Bueno, primero de esto, pues yo que compruebo que lo hice bien, la derivada. Entonces, bueno, aquí lo pongo aquí, pongo esta aquí. Y este es el problema, ejemplo 7. Ejemplo 7. El ejemplo 7 me dice que t es igual a 80 entre 1 más x al cuadrado más 2 por y, por y al cuadrado más 3 por z al cuadrado. Ok, tengo bien escrito. No sé, si tengo el 1, después tengo que sacar la derivada diferencial de t con respecto de x. Esto me da menos 160 x, ¿sí? De hecho lo tengo bien, al cuadrado. El de y, vamos a ponerlo aquí, el de y es 4 por 80, 320 por y, negativo, perfecto. Y la de la z está así, es 6 por 80. Y perfecto. Ya que verifique que estoy bien, pues voy aquí a utilizarlo como calculadora. Entonces a esa derivada lo voy a sustituir. Usted lo puede hacer a su calculadora, obviamente, ¿no? Sustituir, abro paréntesis, coma, y aquí voy a poner los valores que me dice el programa, que vale x, y y z. Entonces, x es igual a 1, z es igual a 1 y y es igual a menos 2. Lo sustituyo, aquí no sé por qué, aquí es una z y aquí es una y. Y esta, empecemos con la x, ¿no? Que sería 1, 1, entonces me dará menos 5 octavos. Menos 5 octavos. La siguiente es cuando se deriva con respecto de y. 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y la siguiente es cuando se deriva con respecto a z. 15 cuartos. Sería menos 15 cuartos. Ok, ya tengo, con esto tengo el gradiente. Bueno, de hecho fue la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dirección de máximo cambio? La dirección de máximo cambio es el gradiente. El gradiente de t es
un cuarto de 5 y más. De hecho, también puedo factorizar el 5, ¿verdad? Entonces es 5 entre 4. Aquí es octavos, ya me parece raro. Voy a ver si en la primera... Ah, sí, está bien. Ok, voy a sacar 5 cuartos como factor común. Entonces, y todos son negativos. Entonces aquí es un menos, voy a borrar. ¿Sí? Entonces, menos 5 cuartos. Aquí me queda un medio de i más menos 1 menos j. Y si saqué aquí sería más un menos. Ah, no, ya el menos lo saqué todos con más 3 k. ¿Sí? Ya factorizando, saqué el 5 cuartos. Y ese sería el inciso, bueno, la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la razón de máximo incremento? La razón de máximo incremento es la magnitud, o sea, me refiero a la magnitud de t. Esta magnitud sería 5 entre 4, la raíz de 1 entre 2 más 1 más 3 al cuadrado. Aquí va al cuadrado. O sea, cada uno de los términos se eleva al cuadrado. Este ya lo saqué. Se aplicaría de esta manera. Vamos a aplicar aquí en Maple como calculadora. Ah, caray. Ok, entonces aquí estamos. Voy a... De hecho, estaba haciendo letra muy grande. Voy a aplicar Maple como calculadora. Tengo SQRT. Aquí pongo el 5 entre 4 por 1 entre 4 más 1 más 9. Me da esta cantidad que entonces sería... ¿cuánto era? 5,41. Entonces sería 5 raíz de 41 entre 8. Esta sería la magnitud del máximo cambio. Vamos al último ejercicio del día de hoy. Vamos a encontrar el plano tangente y las líneas normales a una superficie. Entonces tenemos, aquí están las dos fórmulas. La fórmula 19 es la fórmula para encontrar el plano tangente y la ecuación 20 es la ecuación para encontrar las líneas normales. Bueno, entonces, según la ecuación 19, debo encontrar la derivada de... Bueno, primero tenemos que definir lo que vale f. F de x, bueno, además de f, empecemos. F es igual a x al cuadrado entre 4 más y a la cuarta más z cuadrada entre 9 menos 3 y esto es igual a 0. Así se define la f. El siguiente paso tenemos que sacar la derivada con respecto de x. La derivada con respecto de x sería un 2x cuadrada entre 4 y 0. Todo lo demás es de 0. Simplifico un poco, me quedaría un medio, más bien una... No, de hecho el medio ya no va, ¿verdad? Sería x entre 2, f de y es igual a una 2y. F de z es igual a un 2z entre 9. El siguiente paso es, tengo que evaluarlo en x igual a menos 2, y es igual a 1 y z es igual a 3, que es el punto de interés donde yo quiero sacar ese plano. Entonces esto me da igual a un menos 1, esto es igual a un 2 y esto es igual a 2 tercios. Ya que tengo esto así, pues ya simplemente tengo que sustituir en la ecuación. Entonces, tengo que el plano tangente sería igual a menos x menos
más 2, estoy sustituyendo en la ecuación 20, ¿verdad? Más 2 de y menos 1. Aquí, sí, positivo, aquí sería más 2 tercios de z menos z0, que sería menos 3. Y esto sería igual a 0. Este sería el plano tangente. Y esto ya lo vamos a graficar aquí en Maple. Aquí yo tengo un positivo. ¿Por qué tengo el positivo? Ok. A ver, aquí está pasando algo. Lo que pasa es que aquí me equivoqué. Es menos 3 negativo. ¿Sí? Aquí es menos 3, ¿no? Aquí está el menos 3. Esto es ese positivo. Y ok, sería así. A ver si está bien así. Vamos a ponerlo en Maple. ¿Dónde está Maple? Sería aquí con... A ver... ¿Dónde está? Más. Aquí, a ver si ya tendremos... no veo que sea tangente. Aquí es un negativo. Menos 2 tercios. Ya sé en que me equivoqué. Lo que pasa que este error que tenía que era negativo, aquí también lo sustituye, este también cambia a negativo, ¿no? Lo estaba tomando como positivo, no sé por qué, ya ven. Pero esta z vale menos 3, este es negativo, esto quiere decir que este también es negativo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? O sea, no está tan difícil, pero bueno, hay que checar. Entonces, aquí me había equivocado de signo, que era porque había quitado el signo menos y eso afectó también esta evaluación, pero bueno, esta sí es la correcta. Vamos a ver, aquí me estoy dando cuenta que mis resultados no me estaban dando. Entonces, aquí va con un menos. Este código se los voy a pasar. Y bueno, aquí bueno, se fijan, no ayuda mucho esta forma de verlo. Aquí voy a visualizarlo como donde está estilo, superficie, y aquí tengo el plano que es tangente a esta superficie, ¿no? Ya aquí lo tenemos. No sé si este también lo puedo cambiar a estilo, ¿dónde está? Estilo, superficie, y aquí tengo el plano y la superficie, ¿verdad? Ya está, entonces está comprobado. El plano normal se calcularía con la ecuación 20, entonces sería x, a ver, sería x menos x0, entonces, y x0 vale, estas son las 0, ¿verdad? X más 2 que divide a un menos 1, porque eso vale f de x, y esto es igual a y menos 1 entre 2, y esto es igual a una z más 3 que divide a menos 2 tercios. Esta la voy a graficar. Esto lo tenemos así. Bueno, pues esto sería todo, chicos. Nos vemos pronto. Adiós.